Buen día, compañeros y profesora. El video que verán a continuación está enfocado en la actividad 2 de la materia de Psicología Educativa, actividad llamada Psicología, Educación y Estado. Nuestro grupo de trabajo está conformado por María Camila Arbeláez y quien les habla, María Fernanda Martínez. Psicología, Educación y Estado. La unidad 1 corresponde al contexto de la psicología educativa y el tema principal es el marco legal relacionado con la psicología educativa. La actividad consiste en generar un cuadro comparativo y un cuadro sinóptico. A continuación podrán evidenciar el cuadro sinóptico. En este momento podemos visualizar el esquema del cuadro en donde como tal trae la descripción y el desarrollo que lo conforma. A continuación explicaremos cada uno de los aspectos importantes relacionados en el cuadro anterior. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Este nos constituye un artículo muy importante, es el artículo 67, el cual nos habla acerca de la educación, en donde nos indica que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Allí pues básicamente nos trae los aspectos importantes y el derecho que tenemos como personas a tener una educación. El siguiente aspecto nos trae acerca de la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, la ley que ejerce la educación. Objetivo de esta ley. Este objetivo pues básicamente nos describe la importancia acerca de la educación y nos dice lo siguiente: la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Pues allí básicamente nos plasma todo enfocado acerca de la educación, pues lo podríamos decir pública, privada, bueno, embarga todo. Y pues básicamente de esto trata la ley 115 de 1994. Otra de las leyes importantes es la ley 30 de 1992. Esta ley nos trae todo el reglamento acerca de la educación superior. Y nos trae dos aspectos muy importantes. Primero, la educación superior es un proceso permanente que posibilita el derecho de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Todo va de acorde pues a la educación ya profesional, que es muy importante. Y el otro aspecto es, la educación superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas a cada caso. Pues básicamente con respecto a las exigencias que pues todas las facultades solicitan para poder ingresar uno a su proceso de formación. Aunque pues usualmente en Colombia la educación, pues de acuerdo a las políticas, no como tal, no es tan buena, por decirlo así, porque los jóvenes como tal no tienen aún acceso a una educación, sí, de forma, ejemplo, gratuita, por decirlo así, las personas de bajos recursos, bueno, hay muchas facetas que son negativas para el proceso de educación en Colombia. De igual manera, pues hay muchas facultades, muchas universidades que pues brindan de una forma muy excelente la educación. Y pues ya va en cada persona la manera en la que desee tomar su proceso de formación. Y la otra ley, o en este caso no ley, perdón, es el Plan Decenal de Educación. Su sigla es PNDE. Este plan fue
ejercido del año 2016 al año 2026 y es la política pública que marcará el norte de Colombia en educación en los próximos 10 años. Uno de los aspectos importantes es que es un mecanismo único de consulta en el que la educación se convierte en un compromiso de todos los colombianos y uno de los principales temas de la agencia pública. Se espera, con respecto a este plan, de que en el año 2026, la educación en Colombia haya mejorado. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar el cuadro comparativo. Hola, mi nombre es Camila Arbeláez. Hoy les vamos a hablar sobre las teorías psicológicas aplicadas en la educación. Pero antes queremos contarles en qué consiste la psicología educativa. Esta es una subdisciplina, es la de la psicología educativa, es llamada también psicología educacional, que se encarga de profundizar en el aprendizaje y en los métodos educativos más idóneos para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas, también para tratar de aplicar los principios y leyes de la psicología social a las instituciones y a las organizaciones educativas. De este modo, el objetivo de estudio de la psicología educativa es el aprendizaje de los estudiantes en los distintos aspectos que modulan su desarrollo cognitivo. Seguido de esto, vamos a comparar las diferentes teorías de la psicología educativa. Tenemos la teoría conductual, que los principales exponentes fueron Iván Pavlov, Edward Trons, Skinner, Albert Bandura, entre otros. ¿Cómo se aprende con esta teoría conductual? ¿Cuáles son los métodos? Uno de ellos en el aprendizaje es el modelo gradual y continuo que presenta pequeños cambios cuantitativos conforme el estudiante va adquiriendo nuevas habilidades de conductas. Algunos de estos métodos son la adquisición de conductas mediante la asociación de estímulos con acciones, también por extinción, que no se le da un estímulo ni positivo ni negativo, por transferencia cuando un conocimiento adquirido se aplica en otro campo. Vemos que el rol del estudiante es pasivo para aprender lo enseñado y activo para producir el conocimiento influido. El rol del docente es observar, predecir, controlar y mediar la conducta. La educación pretende la producción de patrones en los estudiantes y que se conozcan ellos un cambio significativo. El docente es el que otorga, planifica y dirige el aprendizaje. El rol del psicólogo educativo, por ejemplo, en los psicólogos conductistas, debe enfocarse a estudiar los procesos mentales. La mente le da a nuestra conducta un sabor definitivamente humano. Además, debe dirigirse hacia el conocimiento y las aplicaciones prácticas. Un concepto muy importante de esta teoría es que trata del aprendizaje basado en el ensayo y error. Seguimos con la teoría cognitiva. Sus principales exponentes fueron Gregor Miller y Jerome Bruner. ¿Cómo se aprende con esta teoría? Se aprende mediante la observación. Aprender de otras personas por medio de la observación es una manera eficaz de obtener conocimiento y modificar la conducta. También por la reproducción, que es el proceso donde existe el objetivo de aumentar eficazmente la repetición de un comportamiento ubicado al individuo en un ambiente cómodo con materiales fácilmente accesibles para motivarlo y guardar los conocimientos y comportamientos nuevos aprendidos y ponerlos en práctica. El rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje, ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender y comprender y solucionar los problemas. El rol del docente, en este caso, dentro del cognitivismo, es el de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El rol del psicólogo educativo debe intervenir en la aplicación de medidas necesarias para evitar los posibles problemas en la experiencia educativa. Un concepto muy importante de esta teoría
es que la psicología cognitiva, por lo tanto, se dedica al estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos no observables, mentales y que median entre estímulos y respuestas abiertas. Seguimos con la teoría humanista. Los principales exponentes fueron Roberto Assagogi, Eric Berne, Milton Erickson, Viktor Frankl, Carl Gurdjieff y Abraham Maslow, entre otros exponentes que también fueron muy importantes. ¿Cómo aprendemos? ¿Cuáles serían los métodos y las técnicas en esta teoría respecto a la psicología educativa? Es insistir en la autonomía del alumno, dar mayor importancia a la creatividad, resaltar las actividades colaborativas, otorgar espacios para la evaluación interna, crear clases abiertas en las educaciones. El rol del estudiante en este caso es de un aprendiz activo y entusiasta, más que entre pasivo y al que hay que reforzar el aprendizaje. Esos alumnos determinan que es importante aprender, son libres de elegir sus activos educativos y los métodos para alcanzarlos en aprender, ser auténticos, compartir con los demás. El rol del docente es formar los estudiantes en la toma de decisiones dentro de ámbitos donde es fundamental el respeto de los derechos de la persona y donde lo justo y lo injusto se cuestionan. El rol del psicólogo educativo tiene una tarea muy importante y consiste en ayudar a la persona a encontrar lo que tiene en sí misma, no reforzarla o formarla de un modo predeterminado que alguien ha decidido de antemano. Un concepto muy importante es considerar al hombre como centro y medida de todas las cosas. Esta teoría fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe como una psicología del ser y no del tener. Toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y todos los valores espirituales del hombre. Esta es la teoría humanista. Seguimos comparando con la teoría constructivista. Uno de los principales exponentes de la teoría constructivista fue Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky. ¿Cómo se aprende? ¿Cuáles serían las técnicas y los métodos? Por ejemplo, determinar los contenidos previos de los alumnos en relación a los nuevos contenidos de aprendizaje, plantear contenidos de manera significativa y funcional, adecuarse al nivel de desarrollo de cada alumno, representar un reto abordable por el alumno pretendiendo crear zonas de desarrollo próximos a intervenir, fomentar también una actitud favorable, motivadora hacia los nuevos aprendizajes. El rol del estudiante en este caso debe ser activo y manipulable. ¿Qué quiere decir? Que involucra a los estudiantes de manera que sean ellos mismos quienes interactúan y exploran, además de darles la oportunidad de concientizar el desarrollo y la manipulación del aprendizaje. Deben ser también constructivos y reflexivos, intencionales, auténticos, ayudar a que el estudiante sitúe su aprendizaje en situaciones reales, lo cual le prepara para futuros retos. El rol del docente, en este caso, es aceptar e impulsar la autonomía e iniciativa del alumno, una materia prima y fuentes primarias en conjuntos con materiales físicos, interactivos, manipulables. También investigar acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes antes de compartir con ellos su propia comprensión y conceptos. También no cabe resaltar que desafiar la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy reflexionadas y desafiar también a que se hagan preguntas entre ellos, que haya mucha participación. Algo muy importante que debemos tener en cuenta en esta teoría es el conocimiento. Es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia. Muchas gracias.